Madre, una cosa, ya estoy con ustedes. Así es. Listo. Ahora sí voy a bajarlo por esto. Hola, Evita. Ay, tanta vida. Así chiquito. Listo. Regresé. Entonces, como les decía, ¿quién nos hace el favor de contarnos qué fue lo último que vimos? Chicos, los escucho. Cuéntenme. A ver. Instructor, ¿será que me hace el favor, buena tarde, de aceptar a unas compañeras que están solicitando acceso? Pero Por favor. yo ya acepté a todos los que están aquí y no tengo más solicitudes. Espérame, ya. Pues ahí van llegando graneaditas. Dile si quieres a tus compañeras que lo vuelvan a intentar, a ver si me aparece la solicitud de permiso. Bueno, cuéntenme, chicos, ¿qué fue lo último de lo que hablamos? Instructor, Dime, Lady. bueno, en la clase anterior estuvimos hablando de lo que era cultura, pues socializamos lo que era cultura y Sí. finalizamos, pues quedó un trabajo por resolver que era lo de la película, que eran como 6 preguntas, Ajá. era lo que íbamos a socializar hace 8 días. Listo, perfecto. Entonces, pues vamos como ahí en ese punto. Bueno, arranquemos entonces, chicos. Cuéntenme un poco, primero, ¿qué les pareció la película? ¿Qué impresión tuvieron de ella? Y en la película ya, de una vez, me cuentan. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gisela, cuéntame. Espérame, que por aquí. Dime, ya, alguien me levantó la mano, espera un momento. Dime, Lady, te escucho. Instructor, íbamos, pues lo que estaba preguntando de la película. Dale, arranca pues. Cuéntame. Pues a mí me pareció muy interesante, Sí. pues le deja a uno como una enseñanza. ¿Cuál? Pues básicamente pues se trató fue como de una cultura que traía como el padre del joven, Ajá. que no recuerdo el nombre. No me acuerdo cómo se llama él, pero sí, ¿qué pasa? Sí, pero bueno. Me pareció algo Charlie, muy... él se llama Charlie. Eso, sí, Charlie. Me parece muy chévere, muy interesante, deja pues como una enseñanza, porque pasan pues diferentes pues casos ahí que se ven como de situaciones, ¿sí? A mí en lo personal me pareció muy chévere, de hecho también me reí mucho. Es que la película es muy graciosa. Sí, señor, me pareció muy chévere, instructor, la verdad. Bueno, y en ese caso, Lady, por ejemplo, que la última vez hablamos de cultura, de qué era la cultura, para qué nos sirve, ¿qué aspectos a resaltar, por ejemplo, tendrías tú o encontraste tú frente a la cultura que tiene esa fábrica de botas o de zapatos, por decirlo de alguna manera? Pues, instructor, me pareció, pues, ¿qué aspectos? Sí, sí. Me parece que, por ejemplo, lo que hizo el hijo, siguió pues como con esa cultura que traía el papá de la fábrica, o sea, no dejarla acabar, seguir como por el mismo, como por el mismo, ¿cómo le digo? Como por el mismo lado, pues, Camino. Eso, por el mismo camino del padre. Vio que de pronto no podía y buscó la manera de seguir con esa cultura que le había dejado el papá, o sea, no se dejó desfallecer y sacó adelante como la empresa. Por ejemplo, listo, Lady, muchísimas gracias. ¿Quién más? ¿Qué otra persona le gustaría contarnos? Dinos, Lina, cuéntame. Bueno, primero Lina y luego Luisa.
Dime. Cuéntame. Instructor, ¿a quién me dio la palabra? ¿A mí? Yo le di la palabra inicialmente a Lina y luego a Luisa. Ah, bueno, señor. Bueno, entonces lo que yo pues observé en la película que tenían ciertas conductas y creencias y un cambio organizacional, que era lograr una transformación cultural. Ajá. Sí, correcto, tú tienes toda la razón. En la película se observa cómo a través de la implementación o de la llegada de un nuevo líder que implementa unos nuevos liderazgos y unas nuevas formas de pensar las cosas, se genera o se gesta un cambio cultural. Dale, Luisa, cuéntanos. Pues me pareció una parte de la película muy impactante cuando Charlie Prince, sí, Sí, Charlie. se peleó con la prometida porque él tomó ese sentido de pertenencia y decidió sacrificar todo lo que tenía por el bienestar de la empresa. Hasta que pues todo ese esfuerzo dio frutos y logró su objetivo. Ajá. Y eso que tú dices es muy llamativo, ¿no? Porque es observar, es mirar cómo realmente él tiene o utiliza una frase que para mí en la película es muy significativa, que es cuando él le dice a ella que ella no, realmente ya no lo conoce, ni conoce a las personas porque nunca se ha dado el tiempo de escucharlos o de hablar con ellos. Que sus peores 15 minutos, por decirlo de alguna manera, en su vida fue cuando tuvo que despedir al personal de la empresa y que él le parecía terrible, le parecía lo más duro, por decirlo de alguna manera, lo más difícil, el tener que volver a las personas cosas, por decirlo de alguna manera, como prescindir de ellos. Y esa parte, por ejemplo, es muy significativa porque es una visión muy interesante del ser humano dentro de la organización. ¿Qué más, chicos? Y eso lo da la cultura también, ¿no? La forma en la cual yo veo a las personas dentro de la empresa, eso también me lo da la cultura. ¿Qué otra cosa podemos rescatar o se puede rescatar de la película? ¿Quién más le gustaría comentarnos, por favor? Dale, Lady. Instructor, Dime, espera un momentico, Diana. no, Primero Carolina. Lady y luego... Ah, bueno, Carolina. Espera un momentico, Carolina, le damos la palabra a Lady y luego nos cuentas tú. Dale, Lady Joana, cuéntanos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La película fue muy interesante, ¿no? Se trata de una fábrica de herencia, pero ¿qué pasa? Que cuando se cerraron contratos, o sea, que no había más compradores, porque ya había competencias y ahí vi que el negocio, ¿no? Y ahí dijo un señor que la calidad no era tan buena y que se iban a dañar, dijo, ese es el propósito. Que la realidad eran 10, no hacen cosas finas para que sigamos comprando y comprando. Vi una de esas. Sí, La porque, otra, a ver, vi otra cosa de que el muchacho no sabía qué hacer y lo único que quería hacer era cerrar el negocio, no buscar alternativas, hasta que se encontró al travesti y a le Lola. dio ideas. Sí, es Lola. Entonces ahí fue como un emprendimiento, fue una motivación de que es porque solo fabricaban zapatos para hombres, ¿por qué no podías diseñar también Para otro tipo de zapatos? hombres. Eso, hombres que, por ejemplo, Lola utilizaba zapatos de mujer, pero ¿qué pasa? Como era hombre, no aguantaba los zapatos. Entonces eso fue una de la motivación de que fabricaran zapatos más resistentes y no diseños. Y el cambiar de producto, por ejemplo, implicó todo un cambio de mentalidad dentro de los empleados, porque ustedes se dieron cuenta, por ejemplo, de toda la resistencia que hace Don y sus amigos frente a la llegada de Lola. Y eso es supremamente interesante. Carolina, luego Julie y luego Karen. Dale, Carolina, cuéntanos. Pues, instructor, me llamó mucho la atención porque se presentó un gran reto, digamos, como a esa familia, porque ya venía con una trayectoria de unas creencias. Y me gustó porque también llegó un punto importante como la inclusión de identificar esos deseos y gustos de otras personas. Y me pareció que hubo esa inclusión porque esas cosas no se tienen en cuenta.
y que llevó también a un gran éxito porque debido a eso surgió, digamos, como la empresa, ¿no? Y no pudo seguir despachando a sus empleados. Correcto, tuvo la posibilidad de poder seguir brindando empleo a los colaboradores. Y si ustedes se vieron la película hasta el final, se debieron de haber dado cuenta que la película es basada en un hecho de la vida real. Es una fábrica que existió. Les digo que existió porque desafortunadamente, después de luchar como por 1 o 2 años, no pudo seguir en el mercado y no sobrevivió a los requisitos de la mesa. Listo, Carolina, perdón. Muchas gracias. Julie, cuéntanos y luego Karen. Te escuchamos, Julie. Pues, instructor, la verdad, una parte también interesante que vi en la película fue que la empresa marca mucha diferencia de los estereotipos de fábricas que estamos acostumbrados a ver. Ajá. Porque pues, o sea, no es algo muy continuo que una empresa fabrique específicamente para personas trans o eso es algo que casi no se ve. Entonces me parece que es muy importante. Y como dice usted, también vi que pues para esa época, pues para la época que fue lo de esa fábrica, Ajá. la gente era muy ¿Cerrada? homofóbica. Sí, Sí, no muy todos, ¿no? homofóbica. Tienes que tener en cuenta que no eran todos. No eran todos, pero sí la mayoría de personas tenían hasta el dueño de Protagonista. la empresa, el protagonista Charlie, tendría como cierto miedo a que la gente lo viera con Lola. Tenía Ella también cierta resistencia, sí, eso sí es cierto. sí, sí, es igual que los trabajadores, ellos también, obviamente también tenían como cierta resistencia y también algo también importante fue cuando Lola llegó a la empresa vestida de mujer y después vestida como un hombre como tal, que fue Sí. cuando hubo como una confusión entre los trabajadores porque a ella le decían como que se identificara qué quería ser, o si era mujer, o si era hombre, o qué. Y que de una u otra manera hubo, en palabras actuales, le hicieron bullying a él o a ella cuando llegó vestida de hombre a la fábrica. Listo, Julie, muchas gracias. Karen, cuéntanos. Bueno, instructor, lo que yo quería decir era como que a pesar de los miedos que tenían, como que y los obstáculos pues que se presentaban, pues que hubo la decisión como loca, por decirlo así, para pues como para lograr algo nuevo, ¿no? Saliendo pues de lo monótono y de lo tradicional que ellos hacían. Y pues, o sea, que eso ya les hizo tomar como nuevos mercados, por decirlo así. Entonces, eh, o sea, se dieron la tarea como de investigarlos para hacer pues cosas más grandes, ¿no? Saliendo pues de la costumbre pues que ellos tenían. Entonces, pues como que tener las botas para tomar riesgos y pues confiando como en la decisión de ellos, ¿no? Como en el instinto de ellos. Ajá. Sí, cierto. Lástima que esta no es emprendimiento, sino que es documentar procesos y procedimientos, porque si no, ahí tendríamos mucho de qué hablar. Pero bueno, igual, aquí también tenemos mucho de qué hablar. Ahora, chicos, ya todos bueno, la mayoría o muchos de ustedes me han contado qué les llamó la atención de la película. Cuéntenme ahora, ¿qué conexión podemos hacer entre todo lo que observamos en la película y lo que hablamos la clase antepasada, pues la última vez que conversamos, alrededor de de cultura organizacional? A la luz de eso, entonces, ¿cómo podríamos entender cultura? ¿En dónde en la película, en qué momentos de la película se ve, por ejemplo, la cultura de la empresa? ¿Para qué les sirvió? ¿Qué pasó? ¿Cambió o no cambió? Los escucho, cuéntenme. Hagan ya el aterrizaje de la película o el aterrizaje del concepto de cultura organizacional a la película que observamos. Les escucho, cuéntenme. ¿Quién quiere contarnos? Cuéntenme, chicos, chicas, o pregunto. Bueno, pregunto, arranquemos. Steven, hola Steven, muy buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. ¿Estás por allí, Steven? Sí, instructor. Bueno, Steven, cuéntame, a la luz de la película, de lo que han contado tus compañeros, ¿cómo se ve o en qué momentos se ven aspectos culturales
en la película, en cuanto a la empresa, por ejemplo? Lo que se te ocurra. Pues se ve la cultura cuando se expresa mejor y trata mejor a Lola en la película. Por ejemplo, allí empieza a haber un cambio cultural. Espérenme que alguien me levantó la mano. Dime, Lina, te escucho. Cuenta. Instructor, pues yo pienso que en la nueva estrategia que decidió hacer el protagonista de la película, de la nueva estrategia para un nuevo cambio organizacional y el cambio de personal que hace lo posible para que el producto prospere para un buen beneficio para la empresa. Por ejemplo, lo que Lina dice es importante. Uno observa cómo en la empresa se gestó un cambio, no solo de producto, conste, porque no solo fue pasar de zapatos de hombre, por decirlo de alguna manera, a zapatos con estilo de mujer, sino que eso implicó cambio en las formas de hacer, cambio en las mentalidades, cambio en la manera o en la forma en la que se relacionaban entre ellos. Porque finalmente Charlie, que es el protagonista, al escuchar a sus colaboradores, comprendió cosas que le ayudaron a cambiar la organización. ¿Qué otra cosa, chicos? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa les gustaría comentar o decir alrededor de la película? Pues que a pesar de que llevan una cultura así tradicional de Eso la es importante, familia, es una cultura tradicional. sí, que de zapatos de generación en generación, hubo un momento de que hubo una quiebra, de que ya no contrataron más pues, los compradores de esos zapatos. Entonces, ¿qué pasó? Que ahí cambió la cultura, o sea, ya cambió la estrategia para no cerrar la fábrica, ahí donde le digo yo que dio nuevas imágenes con esta Lola, ideas y todo. Por ejemplo. Entonces, miren que cuando uno habla de la cultura en una organización no solo define, por decirlo de alguna manera, la forma o la manera en la cual las personas se relacionan. Lina, mira, pero es que todo el que me ha llegado la solicitud de ingreso, yo le he permitido entrar a la clase. Dile a Lina que si quiere, cuelgue la llamada, vuelve a tratar de conectarse y yo le doy el ingreso porque es que no me ha aparecido pues la solicitud, por decirlo de alguna manera. Ya, instructor, ya pudo ingresar. Gracias. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces, como les decía, la cultura no solo determina formas de relacionarse entre los colaboradores, sino que también la cultura implica que observamos, comprendamos determinados comportamientos, patrones de una forma determinada, que nos permitan asumir nuevas formas de hacer o de actuar dentro de la organización. Miren que a los trabajadores de Charlie les dio inicialmente muy duro el cambiar de un estilo al otro, por una parte, y por el otro, principalmente a los hombres, les dio muy duro, les fue un poco más complejo el aceptar a Lola como diseñadora. Las mujeres fueron mucho más tranquilas, por decirlo de alguna manera. Dinos, Julie, cuéntanos. Pues, instructor, que yo quería decir que, por lo menos en la clase pasada estuvimos hablando que la cultura no cambiaba, sino que, pues, de alguna forma evolucionaba. Ajá. Y en la película se pudo ver, o sea, no se cambió ni las cosas que se hacían, sino que evolucionó de pensamiento y de muchas otras cosas más. Entonces, eso es lo que yo... Correcto, miren. Dime, sí, cuéntame. No, ya, eso era todo. Listo. Miren que Julie tiene mucha razón. Realmente las culturas no cambian, no se deja de ser de una forma hoy y amanecemos de otra forma mañana, sino que la cultura tiende a transformar, a crecer, a desarrollarse, a modificarse dependiendo de las circunstancias o situaciones que se van viviendo dentro de la organización. Y eso va haciendo
que las personas que están al interior de esa empresa empiecen también paulatinamente a asumir cambios o transformaciones que les permiten adaptarse mucho mejor a esa organización en la cual se están trabajando. Pero entonces eso nos lleva a otro aspecto, chicos, que es muy importante entender y comprender, porque finalmente cuando uno está en recursos humanos, parte de ese aspecto del que vamos a hablar ahora le corresponde al área de recursos humanos gestionar. Entonces, vamos a conversar un poco acerca de lo que es el clima organizacional. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de clima, porque ustedes van a encontrar que el concepto macro es cultura, pero el concepto macro que es cultura incluye dentro de sí otro que se denomina el clima. Entonces, vamos a ver un video y con base en ese video me van a contestar, bueno, con base en el video y con lo que usted sabe o ha escuchado o ha visto o ha buscado, va a contestar las siguientes preguntas. La primera es clima organizacional. La segunda, ¿qué factores se tienen en cuenta al medir un clima? La tercera, a la luz de todo, ¿no? Para usted, ¿qué es motivación? La cuarta, ¿qué es desempeño? Y la quinta, ¿qué es satisfacción? ¿Listo? Entonces, permítanme, comparto el video. Antes de seguir con el video, ¿se ve bien el video? ¿Se escucha bien, chicos? Que es que los dejé de ver. Sí, sí, señor. Listo. Es para la señora María Lisset. Calle. Listo, chicos. 7D Sur. Entonces, tienen más o menos 15 Número minutos 17, para contestar esas 5 31, preguntas a barrio la luz del Santa Rita. video y también teniendo en cuenta lo que ustedes saben, conocen o han escuchado frente a este tema. Y desde ese punto de vista, conversamos. Mira, el teléfono es de la señora para donde van a tomar 17.
Profe, una preguntita. Dígame, dama. Profe, hay que responder así como en la otra clase que usted nos hizo las preguntas y tenemos que responder referente a lo que sabíamos. Sí, señora, tiene que ser a la luz de lo que acaban de observar y lo que ustedes saben también. Me contestan, ¿qué es clima organizacional? ¿Qué factores se tienen en cuenta al medir un clima? ¿O qué factores piensan ustedes que se tienen en cuenta para medir un clima? ¿Qué es motivación? ¿Qué es desempeño? ¿Y qué es satisfacción? Y ahora conversamos sobre todos esos puntos. Instructor, una pregunta. Dime, cuéntame, Lina. Eran 5. ¿Qué es clima organizacional? ¿Qué Sí, factores se señor. tienen en cuenta al medir un clima? ¿Qué es Ajá. motivación? ¿Qué es Sí. desempeño? ¿Y cuál era la otra? ¿Qué es satisfacción? Ah, bueno, señor, gracias. Listo.
Les quedan 5 minuticos para que conversemos, muchachos. Instructor, está muy bonita su mascota. Muchas gracias. Es una bebé que llegó hará 20 días a la casa y se acaba de rodar las gradas. Entonces, mientras mi mamá organiza unas cosas y mi hijo, la voy a tener aquí cargadita para cuidarla. Ay, pero está muy hermosa. Gracias. Es niña, es una niña. Se llama Eva. Muestre, profe, para ver. Miren la niña. Miren la bebé. Me la profe. A ver. Regálame la profe. A mi mamá le da un infarto donde la regalé. Cuando tenga niños, pues de pronto. Vengan, una pregunta. Le encargo. Bueno, listo. ¿Ustedes ya me incluyeron en el chat de general de ustedes? ¿Ah? Sí, señor. Sí, doctor. Tenemos un grupo. ¿Cómo es que se llama el chat? ¿El chat del grupo de ustedes? Tecnólogo en talento humano. Eso. Es que yo lo busco, ¿qué pasa? Yo lo busco por el número de ficha y no lo encuentro nunca, entonces se me olvida. Por eso es que siempre le mando ¿quién es? A Laura, creo que es a la que le mando la dirección. Espérenme. Les voy a mandar entonces al tecnólogo de gestión humana un documento. Ya lo vi. Un documento que gira en torno a lo que son los procesos administrativos. Ese es para que lo lean para la próxima semana, para que podamos conversar acerca de qué son justamente los procesos administrativos y por qué son importantes en gestión humana y en las organizaciones. Entonces, mientras les quedan 3 minuticos, vengan, yo les mando al chat de una vez el documento. Ya va, eso. Tecnología en gestión humana. Esta es. ¿Qué pasa, princesa? Aguanta. Un momentito. Listo. ¿Listo, chicos? Conectando unos minuticos más. Bueno, arranquemos pues. Entonces, comencemos. ¿Quién quiere compartir con nosotros la respuesta a la primera pregunta? A la pregunta de ¿qué es clima organizacional? Dale, Karen, te escucho. Instructor, pues yo considero que como que es el ambiente que se genera, ¿no? Como ya bien sea por las emociones y pues obviamente incluyendo a las personas que conforman el grupo pues, o la organización. Listo, entonces, Karen nos dice que es el ambiente que se genera dentro de una organización gracias a las personas, a sus emociones, sentimientos. Listo, ¿quién más? Dale, Lina, cuéntanos, ¿qué es el clima?
Instructor, pues yo pienso también que es lo mismo que dice la compañera, que es como el ambiente que se genera entre las emociones de unos miembros de un grupo o de las personas. Sí. También tiene que ver con la motivación de los empleados, que también se refiere tanto a la parte física como a la parte emocional y mental. Listo, entonces es el ambiente que se genera en una organización, nos dice Lina, que dependiendo de las personas, de los sujetos que se encuentran conformando dicha organización, y que depende no solo de lo psicológico, sino también de lo físico, de cómo yo como persona me siento e impacta en la motivación. Listo, ¿qué otra persona les gustaría contarnos qué entiende por clima organizacional? Listo, pregunto. Ya, Carol. Hola, Carol. Buenas tardes. Carol Silva. Carol está presente en la sala. Hola, profe, aquí estoy. Buenas tardes. Hola, Carol. Carol, cuéntanos, por favor, para ti, ¿qué es el clima? Pues lo que dicen las compañeras tiene que ver mucho en el ambiente que se genera en la oficina, en el contorno donde estamos pues laborando. Tiene que ver mucho en tanto en lo físico como en lo mental. Entonces Sí. ahí se va generando ese clima organizacional. Pues Listo. para mí es eso, ¿no? No, y eso es importante. Entonces, Carol también nos dice que está relacionado con las personas, con un ambiente que se genera y que involucra aspectos tanto físicos como mentales. Listo. Yo les voy a hacer una pregunta a todos, pero se los voy a ir, yo le voy a decir a quién le voy a preguntar, para que por favor me contesten y en esa medida vamos aclarando unas cosas. Por ejemplo, arranquemos. Diana Carolina está por allí. Sí, instructor. Bueno, Carolina, cuéntame cómo está el clima por tu casa. Muy bien, gracias. Sí, instructor, bien. Listo, pero necesito que me lo plasmes no sé, soleado, frío, lluvioso, caliente, en ese sentido. ¿Cómo está el clima por tu casa? Pues está la tarde como fresca, instructor. Está la tarde como fresca. ¿Hay sol o está gris? No, está, digamos, como oscurita, o sea, entre claro, oscuro. ¿Está entre clara y oscuro? ¿Está venteando o está más bien normal? No, está normal, instructor. Como la tarde fríita, corriente y fría. Listo. Entonces Diana nos dice que está más bien como fresca, tendiendo a frío y está como nublado, por decirlo de alguna manera. Listo. Eso, instructor. Listo, preguntémosle a Lina. Hola, Lina, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Sí, instructor, dígame. Alina, cuéntame cómo está el clima por tu casa. Bueno, ha estado como lluvioso, Ajá. frito el clima. Sí. Una. ¿Qué más? Oscurito. Ajá. Listo. Entonces, por la casa de Alina el clima está como oscuro, lluvioso, más bien frío, tendiendo a frío. Listo. Emilce. Hola, Emilce. Buenas tardes. ¿Estás por ahí, Emilce? Buenas tardes, instructor. Está Emilce. haciendo frío. Ajá. Está haciendo frío. ¿Qué más? Está que llueve. Está que llueve, sí. Ajá. ¿Qué más? Venteando frío. Listo. Pregunta, Emilce. ¿Tú tienes algún termómetro o algún barómetro en tu casa para que tú me digas que está haciendo frío o está que llueve? No, lo siento en mi piel. Listo, genial. Qué respuesta tan chévere. Lo sientes en la piel. Listo, tengan esa respuesta en la mente. Emilce, muchas gracias. Gisela, cuéntame, ¿estás por allí, Gisela? Sí, instructor, buenas. Hola, Gisela. La misma pregunta. ¿Cómo está el clima por tu casa? Pues está tranquilo, instructor, pues está haciendo más o menos frío. Está Ajá. fresco.
¿Está haciendo más o menos frío o está fresco? Porque es que son diferentes. Una cosa es que esté fresco y otra cosa es que esté frío. Pues, ¿cómo digo? Para ti, la pregunta es para ti, no para el resto de las personas de tu casa. Para ti, ¿cómo está el clima? Pues con frío, sí, disfrutar. Está haciendo como frío. Y vuelve y juega, Giselle. ¿Tú tienes algún termómetro o algo así que te diga que realmente está frío o porque sabes que está frío? Porque sí, lo siento en mi piel, instructor. Porque lo siente en la piel. Listo. Entonces, miren, chicos, ¿cómo sabemos nosotros cómo está el clima? Porque nosotros lo vemos, lo sentimos. Entonces vemos el sol, sentimos el calor, vemos la lluvia, sentimos la humedad, sentimos el frío que está haciendo en el ambiente. Lo mismo sucede con el clima. ¿Ah? ¿Haz energías? ¿Qué es eso? Espérame un momentito. Dime, Luisa, ¿qué es energías? Las energías. Las energías. Las energías. Cuando Mi perro no me deja oír. Listo, sí, las energías. Tienes toda la razón, Luisa Fernanda. ¿Las energías dónde? en el ambiente, por ejemplo, cuando uno tiene un lado, ¿cierto? Y uno siente como algo como pesadito. Y, por ejemplo, yo voy a su casa y están peleando, ¿cierto? Y, o sea, esa vaina a uno como que a uno se le contagia, o uno va, por ejemplo, con Alina. Alina es una persona alegre, y yo voy a la casa de Alina y yo estoy aburrida. ¿Qué va a causar eso? Que yo suba ese estado de ánimo que yo tengo, entonces ahí también se genera el clima. Correcto. Y lo que Luisa acaba de decir es trascendental. El clima lo generamos. Y voy a ir un poquito más allá. Las personas somos las que generamos el clima. Dinos, Dayana, cuéntanos, te escuchamos. Instructor, eso era lo que quería decir. El estado de ánimo de las personas influye mucho en el clima porque pues uno, digamos... Discúlpame un segundo. Qué pena tanta interrupción. Sí, sigue, cuéntame. Entonces, digamos, yo estoy en mi empresa donde laburo y pues, digamos, he tenido algún problema personal, entonces llego a trabajar, entonces no va a ser el mismo ambiente que pues voy a transmitir algo alegre, sino que pues voy a estar apagada, voy a estar sin ánimo de hacer las cosas. Entonces, eso también, el estado de ánimo de las personas influye mucho en el clima, porque pues eso se transmite, como lo decía la compañera, o sea, es algo que influye en todo y pues en la empresa. Correcto. Ahora, chicos, una pregunta. O más bien, una pregunta no, conversemos. Miren que hay un aspecto importante frente a lo que acabamos de, o frente a lo que las compañeras nos acaban de decir, y es que finalmente, porque yo sé que el clima ambiental está frío, o está caliente, o está fresco, porque yo lo percibo, y como decía Emilce, y no me acuerdo, y Giselle, yo lo puedo sentir en la piel. El clima de una organización, o en el clima de una organización, sucede lo mismo. Yo puedo percibir el clima, yo lo puedo sentir. Yo no sé si les ha pasado. Listo, háganle, no hay problema. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno llega a un lugar y uno siente que el ambiente está chévere, que las cosas están fluyendo, ve a las personas alegres, contentas, tranquilas. Eso es un buen clima. Contrario a lo que sucede a veces, por ejemplo, que otro llega a una oficina y uno dice, uy, qué cosa tan terrible aquí, pero ¿qué pasa? Se siente como pesado el ambiente, está como denso. Eso también es un clima, porque finalmente ustedes van a encontrar que en las organizaciones los climas pueden ser
positivos o pueden ser negativos, correctos o inadecuados o incorrectos, como ustedes lo quieran ver. Y desde ese punto de vista, entonces, el clima es la percepción que yo tengo de ciertas condiciones que se generan en el ambiente que me permiten a mí, de una u otra manera, estar en la organización. Eso es clima. Pero ¿qué sucede, chicos? Si nos quedáramos que el clima es la percepción que yo tengo frente a ciertas características del ambiente, estaríamos hablando que eso es clima personal, clima psicológico. ¿Qué se necesita para hablar del clima organizacional? ¿O qué se necesita para poder decir que eso que yo siento es el clima organizacional? Se necesita que esa percepción que yo tengo como sujeto también la tengan otras personas dentro de la misma empresa. Es decir, que varias personas compartamos la misma percepción. ¿Hasta allí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda para explicarlo? ¿O puedo seguir? ¿Puedo avanzar? Los escucho, no, chicos. Claro. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el clima? El clima, es cierto lo que todos ustedes dicen, el clima depende de uno como individuo, pero para que realmente estemos hablando de que ese clima que yo como individuo percibo es el clima de la organización, es porque muchos estamos de acuerdo con que así es la percepción. Ahora, la segunda pregunta, chicos, ¿qué cosas puedo o debo yo de medir o de tener en cuenta para medir el clima de la organización? ¿Qué piensan ustedes que uno debería de medir o de tener en cuenta para medir el clima? Los escucho. ¿Quién quiere participar? Dale, Karen. Instructor. No, yo pensé que iba a escoger, pero iba a activar el micrófono y le iba a preguntar que si iba a escoger usted o podíamos responder. No, pueden responder libremente. Ustedes saben que si las personas no me participan, yo empiezo a llamar, pero si ustedes empiezan a hablar, yo dejo que ustedes hablen. Yo no tengo ningún problema. Entonces, pues instructor, yo dime, considero que el sentido de la pertenencia hacia la organización, como la igualdad de oportunidades pues dentro de la organización, el liderazgo, la relación entre los compañeros. A ver, entonces pertenencia, liderazgo, relaciones interpersonales, responsabilidad, fue lo otro que dijiste, ¿cierto? Y sentido de apropiación. La igualdad de oportunidades, instructor. Igualdad. ¿Qué fue lo que me dijiste, Luisa, que no alcancé a escuchar? Y ya le doy la palabra a Lady. Tener ese sentido de apropiación o sentirse dueños de algo. O sea, el sentido de pertenencia que le llaman a la empresa. Sí, eso. Listo, dime, Lady, cuéntanos. Instructor, yo pienso que, bueno, como dice la compañera, el sentido de pertenencia, sí, que le guste trabajar en esa organización, porque sí, cuando uno pues le gusta hacer las cosas bien. Y segundo, yo pienso que tiene mucho que ver, es como la compensación, la motivación, el reconocimiento. Espacio, ole, compensación, no soy una máquina, compensación, motivación, ¿qué más? Reconocimiento, pero ahí sí quiero que me aclares o que nos aclares. Listo. En términos de que tú tienes el reconocimiento. Por ejemplo, reconocer de que las personas están haciendo las cosas bien, que a uno le hagan un reconocimiento de que está haciendo las cosas bien, lo motiva mucho a uno a seguir trabajando, a hacer las cosas bien, a que el clima, al trato, estar alegre ahí pues entre los demás compañeros. Pienso yo que sería como ese punto. Y es muy válido. Dime. Lo del trabajador del mes o algo así, Lady. Sí, claro, lo que es incentivos, como incentivar a las personas. Incentivos, listo. Entonces, miren, hasta el momento me han dicho pertenencia, liderazgo, relaciones interpersonales, igualdad, compensación, motivación, reconocimiento, incentivos. Dime, Lady ya me participó. ¿Quién más? ¿Qué otros conceptos, variables? ¿Quién me levantó la mano? Dime, Valentina, y luego le doy la palabra a Dayana. Cuéntame.
que también yo pienso que hay que tener en cuenta la parte física de la empresa, como el ambiente físico. Ya, la estructura física. Sí, por ejemplo, las condiciones ¿de qué? De las instalaciones. Ajá. Y así, pues, porque no es lo mismo uno trabajar, pues, en un lugar, digamos, ruinoso. Una super empresa bien estructurada y todo eso. Ajá. O también esas personas que trabajan en oficinas así, digamos, que quedan como muy al fondo, en esas oficinas solas. Ajá. Yo pienso que eso, pues, influye mucho también en lo que tenga que ver con el clima organizacional. Correcto, listo. Entonces, la estructura física de la empresa. Dayana creo que fue la que me levantó la mano. Cuéntanos, Dayana. Instructor también sería como el compromiso, la responsabilidad. Despacio, compromiso, responsabilidad. ¿Listo? ¿Qué más? También como retomando lo que decía la compañera Valentina, como, o sea, las buenas instalaciones, los buenos lugares, los espacios para uno laborar, no sé, es que no sé cómo explicarle. No, pero tú tienes toda la razón, los espacios para donde uno labora. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? ¿Alguien más? Instructor, yo. ¿Quién es yo? Andrea, hágale, Andrea. Andrea. Pues yo pienso que el liderazgo, la relación entre compañeros, la igualdad de oportunidades, pues también lo que decían mis otras compañeras, también las condiciones, instalaciones. Sí. Listo. ¿Alguien más? La comunicación, instructor. Uy, genial también. esa. Comunicación. La forma como se comunica. Compañerismo. El compañerismo también, genial. Participación, instructor. ¿El qué, perdón? Participación. Participación también. Autonomía. Eso, genial. Oiga, por ahí alguien dijo trabajo en equipo. Instructor. Motivación, autonomía. Igualdad de oportunidades. Ya está. Bueno, chicos, miren entonces. ¿Qué sucede? Cuando nosotros hablamos de medir clima. Instructor, el micrófono lo tiene apagado. No, es que le estaba diciendo una razón a mi madre. Listo. Entonces, miren, chicos, tranquila, no te preocupes. Aquí estamos para chismosearnos la vida. Entonces, porque es que uno no es chismoso, sino bien informado, muchachos. Pero entonces sigamos con lo del clima. ¿Qué sucede con el clima? Cuando uno está hablando de medir o de evaluar clima en una organización, realmente uno puede contemplar, uno puede tener en cuenta cualquier variable, la que usted quiera para evaluar el clima. Solo que tiene que tener claridad frente a no tanto claridad, si realmente no, claridad frente a cuál es el objetivo que usted está persiguiendo con esa evaluación de clima. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí ustedes me comentaron o me dieron muchos temas, muchas variables. Me dijeron pertenencia, liderazgo, relaciones interpersonales, igualdad, compensación. Y aquí con compensación, la voy a subrayar para que no se me vuelva a perder en este mundo de palabritas que tengo. Y motivación. Con compensación y motivación tenemos dos aspectos o dos situaciones que hay que tener cuidado. ¿Qué pasa con la compensación? Si yo les preguntara a ustedes, necesito que me hagan un favor. Las que trabajen, levanten la manito, por favor. Las que trabajen o hayan trabajado. No importa, todos, los que estén trabajando o hayan trabajado, levanten la mano. Solo dos. Ah, no, mentiras, hay muchos. Yo, profe, no me está para levantar la mano. Listo, entonces no las vayan a bajar. Les quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, Joana Gómez, una pregunta. Cuando tú trabajas o trabajaste?
Trabajé. Listo, Joana. Cuando tú trabajabas, ¿tú considerabas, pensabas que tu salario era justo? No. Listo, un no. Espérame, yo voy a apuntar. Voy a hacer aquí un no, tenemos uno para el no y voy a poner el sí por si acaso. Listo, Joana, gracias. Voy a seguir. Lina, Marcela, Lina, ¿tú trabajas o trabajabas? Trabajé, instructor. Listo, Lina, pregunta. Tú, espérame. Sí, amor, está en mi maleta. En la de arriba. En la gris de arriba. Ay, con qué, Lina, cuando tú trabajabas, ¿tú considerabas o pensabas que tu salario era justo o no? No, señor. Listo, no. Otra que no. Valentina, ¿tú trabajas o trabajabas? Trabajé. Listo, Valentina. ¿Y cuando tú trabajabas, pensabas o considerabas que tu salario era justo o no? No. En un lugar sí y en otro lugar que trabajé, no. No, en el último. En el último lugar donde trabajaste. ¿Era justo o no era justo? No, listo. Listo. Gracias. Vanessa Martínez. Vanessa, ¿tú trabajas o trabajabas? Trabajé. Listo, Vanessa. Y cuéntame, ¿considerabas que tu trabajo era justo? Perdón, que tu salario era justo o no era justo? No, no, señor. No, señores, no sé, no respondo o no era justo. No, no era justo, no era justo. Listo, no era justo, perfecto. Una pregunta más. Carol, no, ahora, Carol, ¿tú trabajas o trabajabas? Trabajé. Listo, Carol, ¿y tú consideras que tú ganabas justo o no? ¿Que tu salario era justo o no? No, no ganaba justo. No, otra que me dice. Otra que me dice que no era Instructor, justo. yo antes trabajaba y yo sí consideraba que mi salario era justo. Listo, Alina nos dice que ella consideraba que su trabajo sí era justo. Andrea, ¿tu salario era justo o no? ¿O es justo o no? Andrea, no. Lady. Instructor, yo pienso que no era justo porque las funciones que me delegaban a mí Ajá. ameritaban que hubiera una persona más. Entonces, Listo. ahorita entonces le cuento el resto. No, pero espera, listo. Espérame, entonces a qué voy yo. Alguien, no me acuerdo quién, me dijo que una de las variables a tener en cuenta, a considerar, a medir, era compensación. Cuando nosotros hablamos de la compensación, estamos hablando justamente del salario, ¿cierto? Aunque hay muchos tipos de salarios. Está el salario económico, monetario, está el salario en especies, está el salario emocional, que es otro tipo de salario. Pero normalmente cuando uno habla de compensación, cuando habla de salario, estamos hablando de dinero. ¿Qué pasa con la compensación? Y esta es una postura personal, chicas y chicos. Cuando uno habla de la compensación como factor, ya te doy la palabra, Luisa, como factor de clima, uno debe de medir compensación siempre y cuando la empresa vaya a hacer algo frente a eso. Es decir, ¿de qué me sirve a mí en una medición o en una evaluación de clima preguntarle a los trabajadores si piensan, si creen, si consideran que son bien pagados, si lo más seguro es que la gran mayoría me va a contestar como me contestaron ustedes aquí? No, yo no siento, no creo, no considero que soy bien pagado. Cuando se hacen este tipo de preguntas en evaluaciones de clima, lo primero que surge en el imaginario de la gente es, uy, van a aumentar el sueldo o van a hacer nivelación salarial. Y si eso no llega a pasar, es decir, si no aumentan el sueldo ni hacen nivelación salarial, ¿ustedes qué se imaginan que va a pasar en la empresa? ¿Quién me dice? Hágale, Lady. Instructor, cuando pasa eso en una empresa,
el trabajador, o sea, va a ir a laborar ya como porque le toca, ¿sí? Porque no tiene más de otra, digámoslo así. Pero en Porque no realidad le no lo va queda a hacer, otra. exactamente, pero en realidad no lo va a hacer por gusto, porque no se siente satisfecho con lo que le están pagando. Correcto. Entonces, miren, como les digo, esta es una postura personal. Todo lo que ustedes me han dicho, uno lo puede evaluar en una evaluación de clima, en un instrumento de clima. Hasta puede preguntar compensación. Pero si usted va a preguntar compensación, tenga en cuenta que si como empresa no se va a hacer nada al respecto, mejor no pregunte. Porque si usted pregunta sobre compensación, como les digo, la gran mayoría de las personas consideran que el trabajador o que yo como trabajador no gano bien, y lo que voy a esperar es que si me están preguntando si yo gano bien o no, pues que me van a subir el salario. Y si el salario no me lo suben, entonces me voy a desmotivar, me voy a aburrir, y como dice, creo que fue Lady, o Valentín, no creo que fue Lady, no voy a trabajar a gusto. Y el clima se me va a afectar. Desde ese punto de vista, chicos, entonces uno puede evaluar en clima casi cualquier cosa, menos 3 aspectos, que son justamente los que yo les pregunté, porque esos 3 aspectos no son clima. Vamos a, no sé si es claro entonces que puedo evaluar en clima. Todo, yo puedo evaluar en clima todo, menos los 3 aspectos de los que vamos a hablar ahora, y algunas cosas que yo tengo que tener claridad, el por qué las voy a medir. Creo que Alina abrió el micrófono. Alina, ¿tú nos quieres comentar algo? ¿O fue Vanessa? Niños, con calma, con confianza. Cuéntenos. ¿No? Bueno, listo. Ahora, chicos, tercera pregunta. ¿Qué es motivación? Los escucho. Cuéntenme. ¿Quién nos dice? Hágale, Lady. Instructor, Dime. yo pienso que pues motivación es como darle algo a una persona Ajá. porque, por ejemplo, ha realizado bien alguna labor o alguna Listo. cosa, la ha hecho bien, entonces es como darle algo. ¿Reconocer entonces? Reconocer, sí. Reconocer. Listo, Lady. Muchas gracias. Julie, cuéntanos. ¿Qué es Para motivación? para mí es la acción de animar a alguien para realizar algo, una acción, un trabajo. Para mí eso es como la acción de motivar. De motivar, o sea, como de animar, pues, animar a una persona a hacer algo. Listo, es la acción de animar. Listo, perfecto. Lady, cuéntanos, ¿qué es para ti motivar? Motivar es como tener ese impulso a lograr algo, alguna meta, persistir. Eso yo digo que es la motivación. Si usted quiere tener ese carro, usted va a empezar a tener esa motivación y persiste y hace lo que sea. O sea, es la motivación para poder tener una meta. Listo, perfecto. Dayana, cuéntanos, ¿qué es para ti motivación? Como decía la compañera, es el impulso que se tiene para alcanzar nuestros propósitos o metas que ya tenemos estipuladas en nuestro camino. Pienso que es eso. Listo, perfecto. Alina, cuéntanos. Ay, perdón, Lina Marcela y luego Alina. Lina, cuéntanos para ti, ¿qué es motivación? Instructor, pues yo pienso que la conducta, la motivación es como la conducta que tiene cada persona, como hacia una meta. Ajá. Hacia una meta. ¿Algo más? Listo. Alina, cuéntanos, ¿qué es motivación? Y luego Es Diana. como con el que Alina se la... ¿Qué? Es el impulso con el que uno hace las cosas. Pulso. ¿Quién estaba gritando por allá, Alina? Una muchacha que no tiene oficio. Bueno, genial.
¿Quién estaba antes? Julie, creo que era. Yo a quién le dije que después de Alina podía nos comentara. Bueno, Diana, cuéntanos. Carolina, perdón. Cuéntanos qué es motivación. Instructor, pues ya la palabra la han nombrado, que es como ese impulso que nosotros tenemos, digamos, hacia un objetivo, y es como llegar a ese objetivo propuesto que tenemos, y nos ayuda a cambiar hasta momentos de nuestras vidas con esa motivación que nos lleva. Listo. Y Valentina, cuéntanos finalmente para ti qué es motivación. Instructor, también que muy de acuerdo con la compañera Carolina, que la motivación es lo que lo dirige a uno, como lo que lo activa y lo que hace como que uno vaya como en pos de la meta. Y como el impulso que lo mueve a uno a realizar las cosas, pues a realizarlas bien. Listo, perfecto. Entonces, resumiendo todo lo que nos han dicho, encontramos que para la gran mayoría hay como un acuerdo en que motivar o la motivación es algo que nos impulsa, algo que nos moviliza. ¿A qué? A realizar ciertos comportamientos para alcanzar unas metas, unos objetivos. Otra pregunta, chicos. ¿Qué es incentivar para ustedes? ¿Quién me dice? Y de una vez me le suma, si existe alguna diferencia entre motivar e incentivar. Háganle pues. ¿Quién me cuenta? ¿Quién nos cuenta? Dime, Julie. Yo creo que incentivar es como la opción que utiliza una segunda persona para darle como la motivación a otra, como la opción de realizar algo. Entonces, para mí, pues yo digo que esa es la diferencia, que se incluye una segunda persona en algo, o segunda que viene de afuera. O una persona, sí, afuera, que no solamente depende de una, sino ya del núcleo, pues. Listo, perfecto. Denme un segundito, yo le doy la contraseña del Wi-Fi a mi hija. Voy con los pies. Esta, toda esta. Listo, entonces, para Julie, la diferencia, bueno, incentivar es, resumiendo un poco lo que nos dice, ofrecer algo, y lo ofrece a alguien externo, y además de eso, que la diferencia que hay entre incentivar y motivar es justamente eso, que la incentivación viene de afuera. Listo. Lady creo que nos iba a decir algo. Cuéntanos, Lady. Instructor. Dime, Lady. Pues yo pienso que pronto motivar es como impulsar, o sea, a una persona para que logre algo. Ya el incentivo es lo que se da por algo que ya se ha realizado. Listo, entonces. Por alguna meta ya cumplida. Listo, entonces motivar es como impulsar. Darle un premio a algo que ya se realizó. Motivar es como dar un premio y incentivar entonces es ya como el haber cumplido la meta, una cosa así. Sí, señor. Instructor. Listo, ajá, dime, Karen. Yo creo que motivar es como dar esa voz de aliento a que se logre. E incentivar es como dar un beneficio, pues ya sea monetario o algo así. Listo, entonces si te entiendo bien, motivar es algo mucho más subjetivo, es algo no tangible, por decirlo de alguna manera, y el incentivo ya gira en torno a lo tangible, a lo material. Que yo ofrezca algo a cambio de algo, una cosa así, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, venga, yo les hago una pregunta. Cuando yo le digo a mi hijo, ya que mi hijo vino por acá, cuando yo le digo a mi hijo, amor, mira, si tú me ganas el año sin perderme ni un examen, nos vamos para San Andrés de vacaciones, ¿qué estoy haciendo? ¿Motivando o incentivando? Incentivando. Aguanten, mujeres, por Dios de todo el mundo. Incentivando. Yo digo que motivando, instructor, porque Valentina todavía no...
¿Por qué? ¿Por qué? Valentina dice que motivando, creo que Karen dijo que incentivando. Dime, Julie. Instructor. Creo que incentivando. Incentivando, dime, Lady. Yo pienso que inicialmente lo estamos dando. Ajá. Y ya por último, pues le da el incentivo, que es cuando ya le da el regalo de llevarlo a San Andrés. Listo, perfecto. Entonces, la gran mayoría me dice que estoy motivando o incentivando. Entonces, todavía no sabemos. Venga, les hago otra pregunta. Entonces, bueno, listo. Yo estoy conversando con mi hijo y le digo, amor, mira, si tú me ganas el año, sin perderme ni un examen, nos vamos para San Andrés de vacaciones. Y entonces mi hijo me dice, ay, no, qué pereza, a mí no me gusta el mar. Igual no tengo ganas de estudiar. ¿Qué pasó allí? Si yo le digo, no, entonces ya sé. Entonces, si yo le digo, no, entonces ya sé qué vamos a hacer. Si me ganas el año, te regalo el Play 5. Con unos 3 juegos, los que tú quieras. Uy, sí, listo, papá, háganle. A ver que no le va a perder ni un examen. ¿Qué pasó allí? Cambió la forma de, o sea, porque a veces, pues pienso yo, ¿no? Que a veces uno piensa, la forma en que lo motivó al principio, digamos que era la forma en que usted creía que estaba bien, pero tuvo que cambiar para que él sí se motivara. Listo, vamos, o sea, vamos. instructor, usted no incentiva, ya se motiva. Ajá, listo. Dime, Julie, que Julie me levanta la mano. Espera un momentico, Lady. Dale, Julie, luego le damos la palabra a Lady. Dígame. Instructor, pues, o sea, que para poder crear un incentivo, o como dijo la otra palabra, me olvidó, primero tuvo que haber evaluado los gustos de la persona. Entonces, usted eligió algo que quizás quizás usted era el gusto suyo, más no de la persona a la que usted le estaba ofreciendo el incentivo o la motivación. Entonces, tiene que ver mucho con el clima organizacional, porque tiene que evaluar los gustos de cada una de las personas y de qué manera funciona la persona para que rinda como tal. Oiga, qué conversación tan chévere la que hemos tenido hoy. Dígame, Lady, cuénteme. No, Julie está iba a decir quemando. lo mismo que dijo la compañera Julie, que uno para poder motivar tiene que saber realmente qué le gusta a la persona o qué puede lograr un éxito, con qué se puede lograr el éxito, pues de que haya una motivación para las personas. Listo. Una última pregunta que gira en torno a esto que estamos hablando de motivación. Díganme, desde lo que ustedes han conocido, saben, piensan, cuéntenme para ustedes qué es necesidad, por una parte, y por la otra, qué relación hay entre la necesidad y la motivación. ¿Quién nos quiere contar, por favor? Dale, Julie. Instructor, pues yo creo que la necesidad es como algo fundamental. Ajá. Que uno tiene que tener, como decir, alimento, vivienda, es algo fundamental del ser humano. Ya algo complementario ya sería lo que uno obtiene de otras cosas, que por lo menos el dinero. Ajá. Por lo menos un ejemplo, ¿no? Ya metiéndose en lo organizacional, ¿qué? Pues para mí sería algo necesario, sería un buen ambiente. Ya lo motivacional sería el salario, el aumento del salario, los bonos, las cositas que le dan a uno la empresa como para que uno rinda de una manera como más, pues sí, mejor, pues. Esta gente tan materialista, aquí nadie trabaja por amor, porque le gusta, sino por plata. Esta gente sí, no, pero sí, hágale, Karen. Así es ahora, la gente ya... No, instructor, mi pregunta era... Dime, Karen, tu pregunta es... Necesidad y satisfacción. ¿Cómo? ¿Necesidad y satisfacción? No, necesidad y motivación. Porque todavía no hemos llegado a satisfacción, imagínense. Pero entonces, miren, chicos, ustedes están en lo correcto. Para que podamos hablar de los otros dos términos sin que se nos acabe el tiempo. ¿Qué sucede con la necesidad? ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de la pirámide de necesidades de Maslow? Sí, señor, lo estamos viendo en este momento. Genial, listo. No la tengo que mostrar. ¿Qué sucede con Maslow? Maslow coge
y jerarquiza las necesidades del ser humano en 5 diferentes niveles, donde él plantea que los 2 primeros, que son los fisiológicos y de seguridad, son considerados necesidades básicas o de supervivencia. ¿Por qué básicas o de supervivencia? Porque es que esas necesidades son las que de una u otra manera hacen que nosotros podamos tener una determinada calidad de vida, una calidad de vida adecuada, por decirlo de alguna manera. Después encontramos 3 niveles más, que son los de estima, autorrealización y seguridad. Esperen un segundito. Uno se motiva de acuerdo a la necesidad que tenga, o sea que están conectados esos 2 términos. Usted te dice, sí, Valentina, totalmente. La necesidad, mírenlo de esta manera, la necesidad es una falta, es cuando yo necesito o cuando a mí se me surge o se me presenta un vacío. Entonces voy a hablar de la necesidad más básica, el alimentarse. ¡Pum! Llegó mediodía, por decirlo de alguna manera, y ¡pah! Me dio hambre. Ahí surgió la necesidad. Yo tengo hambre. ¿Qué sucede? Esa necesidad, esa falta, ese vacío que presento, me hace a mí que yo me comporte de alguna manera, tome una acción para poder satisfacer mi necesidad. Cuando yo, por decirlo de alguna manera, para que me entiendan, uy, pues pucha, son las 12, me dio hambre, entonces yo me levanto y voy a la cocina y busco algo para comer, busco almuerzo o llamo a alguna parte, vea, tráigame algo para poder almorzar. Eso es la motivación, esa energía, ese impulso, como ustedes dicen, que me lleva a mí a que actúe de una determinada forma. ¿Qué son los incentivos? Los incentivos es cuando yo entro a ofrecer algo a la persona y la persona, para lograrlo, se moviliza. ¿Por qué es importante esto? Por una muy sencilla razón. No me acuerdo quién, creo que fue Julie la que nos dijo que entonces el clima de la organización termina afectando la motivación del trabajador. Correcto. Pero entonces aquí tenemos que tener en cuenta algo fundamental, chicos. Motivación no es clima. Es más, cuando uno evalúa clima, no evalúa motivación. ¿Por qué? Porque es que la motivación, y aquí estoy dando un repaso así rapidísimo, la motivación debe de ser personal, debe de ser interna. Por lo que la motivación está anudada, como dice Valentina, con la necesidad. Desde ese punto de vista, ¿cuál es el papel del área de gestión humana a través del proceso de selección y contratación? Contratar personas que ya estén motivadas. Hay un autor, que espero que lo vean, se los voy a nombrar así muy por encima, Hesberg. Hay un autor de apellido Hesberg que habla que existen 2 diferentes motivaciones, por decirlo de alguna manera. Una se llama motivación intrínseca y la otra se llama motivación extrínseca. Que la motivación intrínseca está en nosotros y está anudada a las necesidades de las que nos habla Maslow. Mientras que la motivación extrínseca o los factores higiénicos, como también los llama él, son cosas que yo puedo encontrar en la empresa que lo que hacen es mantener elevados los niveles de motivación que de por sí yo ya tenga como ser humano. Es más, que en muchas ocasiones los factores higiénicos no motivan, pero que cuando hacen falta sí desmotivan. Entonces, volviendo a lo de los incentivos, y como decía, creo que sí fue Julie en este caso, que entonces para yo poder ofrecer un programa o un plan de incentivos en la empresa, yo tengo que conocer a mis trabajadores, sí, 100% correcto, porque yo debo de saber cuál o qué son las cosas que motivan a mis colaboradores para poder ofrecer incentivos que estén relacionados con eso que motiva a mi trabajador. En otras palabras, como les decía ahora, no todo el mundo se incentiva por lo mismo. Algunas personas, sí, efectivamente algunas personas, como dice el dicho, por la plata baila el perro. Algunas personas funcionan es con el dinero, pero otras funcionan porque les dan tiempo de estudio o porque la empresa les financia la mitad de su semestre, o algunas personas funcionan mejor porque les dan a elegir un horario flexible o les dan la oportunidad de teletrabajar y entonces pueden pasar más tiempo con
con la familia, a otras personas las incentiva la posibilidad de poder crecer laboralmente. Entonces, si a mí me dan la oportunidad de que yo puedo ascender dentro de mi empresa, yo me motivo o mantengo mucho más motivado y entonces aprendo y crezco, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando uno habla de motivación, de procesos motivacionales, tenemos que tener claridad que la motivación no es el clima. El clima me afecta la motivación, más cuando uno evalúa clima, no evalúa motivación. Dime, Luisa, cuéntame. No, no solo eso, por ejemplo, cuando uno está buscando un trabajo, no porque tenga la necesidad de trabajar, sino porque quiere ganarse algo por cuenta propia. Entonces uno se va a motivar, entonces que mira al reclutador en eso, en esa persona, es esa motivación, porque va a tener la certeza de que si lo contrata, él va a hacer las cosas bien hechas. Correcto. Y va a dar o va a poner en función o en servicio de la empresa todas esas habilidades, capacidades, destrezas que como persona tenemos. Entonces, chicos, miren, no vayan a confundir, y eso es fundamental que uno lo entienda, no vayan a confundir motivación con otros procesos, como son los otros de los que vamos a hablar ahorita. No vayan a confundir motivación primero con clima, que ya vimos por qué el clima realmente no es motivación o no es adecuado medir la motivación en el clima, porque finalmente el clima me genera a mí aspectos motivacionales, pero como tal no es motivación. No vayan a confundir tampoco motivación con remuneración, o no me vayan a confundir tampoco motivación con desempeño, o no me vayan a confundir motivación con satisfacción, porque son tres cosas diferentes. Es muy importante tener claridad en ese aspecto. ¿Hasta aquí estamos claros, chicas? ¿O hay alguna otra duda frente a este aspecto de motivación, incentivo, necesidad, o estamos bien hasta allí? Estamos bien, instructor. Listo, genial. Vamos al otro término, chicas, por favor. ¿Qué es entonces desempeño? ¿Quién nos cuenta? ¿Quién nos dice qué es desempeño? Desempeño es Hágale, la Lady, y luego le capacidad. damos a Karen. Dime, sí. Desempeño es la capacidad que usted tiene para laborar, como el ¿Me conocimiento. lo preguntas o me afirmas? No, por eso es el conocimiento que usted tiene para laborar, el desempeño. Listo, me encanta. Háblelo así, segura. Entonces, las capacidades, las habilidades que uno tiene para laborar. Listo. Karen y luego Julia Andrea. Hágale, Karen. Instructor, pues es como, mejor dicho, es como cumplir una obligación, pero el desempeño sería hacerlo de buena o mala manera. Para mí ese sería el Listo. desempeño. Listo, pero entonces cuando tú me dices cumplir una obligación, no es que yo esté obligado, sino que es que me asignaron una responsabilidad que tengo que responder y yo veré si la hago bien o mal. ¿Algo así por el estilo? Pues instructor, o sea que el desempeño va dentro de uno mismo, que uno ya sabrá pues si lo hace bien o mal. Listo, el desempeño está en uno mismo, listo. Julie y luego Lady. Hágale, Julie. Instructor, digo que la capacidad de rendimiento que tiene el ser humano frente a algo o frente a una acción que tenga que realizar. ¿Me pregunta o me hay afirma? muchas maneras de decir. No, le estoy afirmando. Listo. ¿Hay muchas maneras de desempeño? Sí, tú tienes toda la razón. Esa es la capacidad que uno tiene para realizar o sacar adelante algo. Listo. Diana, ¿qué es desempeño? Ay, perdón, Lady Yoleni, ¿qué es desempeño? Y luego Diana. Ay, Instructor, desempeño es como la calidad del trabajo que realiza un empleado dentro de una empresa o dentro de una organización. Listo, entonces aquí Lady nos incluye otro aspecto, un término, implícitamente. Es la evaluación que yo puedo hacer frente a la calidad de un trabajo. Listo, creo que Diana nos iba a decir algo y luego Andrea. Sí, sobre todo lo que la compañera es la calidad, digamos, como ese rendimiento que damos frente, digamos, a lo laboral, o puede ser también académico, digamos, en estos momentos que estamos estudiando. Listo, perfecto. Y finalmente, Andrea, cuéntanos, Andrea, ¿qué es desempeño? Es dedicarse como a una tarea o una actividad.
Es la dedicación que yo le pongo a una tarea o una actividad. Listo, perfecto. Preguntas para todos. Clima y desempeño. ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué relación tienen? Los escucho. Pues Dime, instructor, ¿Puedes Valentina. repetir? Despacio. ¿Puedes Repite. repetir? Claro, espera un momentico, Valentina. Clima, desempeño. ¿Qué relación tienen o cómo se afectan o qué piensan ustedes frente a eso? Entonces, ¿quién me iba a hablar primero? ¿Valentina o Lady o Vanessa? Pónganse de acuerdo. Ustedes me dirán. O hagamos una cosa. Primero Valentina, luego Lady, luego Vanessa. Eso fue más o menos el orden en el que yo las vi. Arranque. bueno, pues instructor, yo pienso que el clima influye mucho en el desempeño que tengan las personas. Pues no sé, en el desempeño laboral que tengan. Porque, pues digamos que si hay un mal clima organizacional, pues uno va a hacer las cosas, pues, no tan bien. Regular. Sí, bueno, mal, por decirlo así. Si hay un mal clima laboral, pues obviamente uno va a hacer las cosas mal, pero si de pronto hay un buen clima laboral, yo creo que eso influye bastante. Listo, perfecto. Lady, cuéntanos. Luego Vanessa y luego Julia Andrea. Lady Joana. No, instructor, es que no lo tengo bien, no lo tengo bien claro, no. Sino que pregunté por eso que cómo era la pregunta, pero no sé responderlo. Ah, bueno, listo, no hay problema, no te preocupes. Dale, Vanessa, cuéntanos. Instructor, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice mi compañera Valentina, porque en el clima se puede evaluar el desempeño que tenga en el trabajo. Sí, listo, perfecto. Finalmente, Julie, cuéntanos, Julie. Pues sí, o sea, lo que iba a decir también es relacionado a lo que dijo mi compañera, que no creo que tenga una similitud, sino que más bien cada una depende de cada una, pues para llegar a un buen rendimiento o un buen clima organizacional, como sea. Pero las dos se complementan de alguna Listo, otra forma. Genial. Me gusta que ustedes mismos ya vayan haciendo claridades frente a temas o términos que son importantes que como personas de recursos humanos vayan manejando. Dinos, Lady y luego Luisa. Lady. Instructor, yo pienso que si hay un buen clima laboral, va a haber un buen desempeño en una organización. No necesariamente, la relación no es tan directa, pero sí, están muy en lo correcto. Dinos, Luisa, cuéntanos. No, era algo similar con lo que decía mi compañera Lady, sino que una parte donde la compañera Valentina dijo que depende también si hace las cosas bien o mal, entonces pues yo quería complementar y decir que no necesariamente iba a ser el empleado o el colaborador las cosas mal, sino que el desempeño y el rendimiento no va a ser el mismo por en el clima donde se encuentra. Eso, no es que yo diga, no, yo voy a hacer las cosas mal y voy a quemar ese computador, sino que el clima va a empezar a pesar. No sé si me entienden el término. Y desde ese punto de vista, como colaborador me voy a desmotivar y eso me va a afectar en la manera de hacer las cosas. Dime, Karen, cuéntanos. Levanté la mano sin querer, instructor. Y no puede decir nada. No quiere decir nada. No, pues es que yo di mi opinión y pues no estoy escuchando. ¿Qué puedo decir? Pues no, que el desempeño va dentro de uno mismo y pues que cuando me refería a que uno hacía las cosas bien o mal, me refería a decisión pues personal. Tienes toda la razón. Miren, chicas y chicos, ¿qué sucede con el desempeño? Realmente el desempeño es lo bien, mal o regular que yo como persona ejecuto, realizo las tareas a mí encomendadas en la organización. Como dice Karen, el desempeño gira en gran medida alrededor de uno como individuo.
que tenga primero las habilidades, capacidades y destrezas, y segundo, que realmente las utilice o las implemente, las aplique en el cumplimiento de mis labores. El clima no es desempeño, ¿listo? Que eso es algo que ustedes me han mostrado que ya lo están empezando a tener claro. ¿Por qué? Porque es que el clima gira en torno al hacer, al cumplir o al sacar adelante las metas, las tareas o las funciones que han sido encomendadas a mí como trabajador. Pero, ¿qué sucede? El clima sí me afecta el desempeño. Aunque la relación no es tan directa, ¿listo, chicos? Porque así como la motivación para poder hacer, como el incentivo depende de cada persona, la manera en la cual yo vivo, experiencio el clima también es muy personal. Les voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un área donde tenga 10 trabajadores y tengo un jefe para esos 10 trabajadores. Y este jefe es un jefe exigente, es un jefe que a veces de pronto se le pasa la raya y puede ser gritón, puede a veces hasta de pronto tratar mal al empleado, es supremamente perfeccionista. Y usted habla con estos trabajadores y unos te van a decir, no, es que este jefe es un desgraciado, es lo peor que me pudo haber pasado en la vida. Es más, yo hasta ya me he empezado a enfermar con este señor. Y otro te puede decir, no, es el mejor jefe que yo he tenido en la vida, es exigente, le gusta que las cosas queden bien hechas, así como me gustan a mí. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Ambos. Exactamente, ambos tienen la razón. ¿Dónde está el clima? En que si le preguntamos al resto, el resto dicen, no, es que es un tirano, es un déspota, o dicen, no, es que es una persona que exige, le gustan las cosas perfectas, pero no tengo problema. Entonces, desde ese punto de vista, como el clima lo vivo de manera personal, un mal clima, entre comillas, que yo percibo que es un mal clima, puede afectar mi desempeño, pero de pronto los otros consideran que es un clima adecuado, normal, y no les afecta el desempeño. Entonces, desde ese punto de vista, sí, el clima afecta el desempeño, pero uno tiene que evaluar, uno tiene que mirar un poco frente a cómo se está viviendo el clima realmente en esa área para poder comprender si realmente, valga la redundancia, ese clima me está afectando o no al trabajador. Porque finalmente el desempeño también es una opción personal, como decía Karen, es que yo como persona determino dar lo mejor, decido dar lo mejor de mí para poder cumplir con las labores o funciones que a mí me han encomendado. Finalmente, chicos, bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta, duda frente a desempeño y motivación? Una última cosa, antes de que se me olvide, porque es que cuando yo me pongo a conversar con ustedes, se me pueden escapar algunas cosas o me acuerdo de cosas así. El desempeño no se mide en el clima. ¿Por qué? Porque hay una herramienta, hay un proceso en gestión humana que se encarga principalmente de hacer eso. ¿Quién me dice cuál es ese proceso? ¿Quién sabe? ¿Quién lo ha escuchado? De los que han trabajado, les tuvieron que haber hecho alguna vez ese proceso. Cuéntenme, chicos. Dime, Luisa. Instructor, le iba a decir que si me hacía el favor de repetir la pregunta. Claro, con mucho gusto. Mira, la pregunta es, hay un proceso en gestión humana que se encarga única y exclusivamente de medir qué tan bien o qué tan mal se están haciendo las cosas en la empresa. Ya, la evaluación del desempeño. Correcto, chicos. Entonces, miren, cuando uno evalúa clima, no evalúa desempeño. ¿Por qué? Porque dentro de los procesos del área de gestión humana existe la evaluación del desempeño. Y la evaluación del desempeño lo que hace es evaluar, determinar que también regular o mal están haciendo las cosas dentro de la organización. Ahora sí, preguntas, dudas, inquietudes frente a este tercer término, ¿o estamos claros? Estamos claros, instructor. Listo, chicas y chicos. Finalmente, último término, ¿qué es satisfacción? ¿Quién me dice qué es satisfacción? Estar Hágale, Luisa.
Estar como, sí, estar cómodo, a gusto, conforme. Estar cómodo, a gusto, conforme, listo. Dale, Julie, ¿qué es satisfacción? Es como la emoción de felicidad que le realiza, o sea, como que le da realizar algo o una actividad o algo. O sea, es para mí la Listo. Entonces es como la emoción, por el deber cumplido, una cosa así. Sí. Giseli, cuéntame, ¿qué es satisfacción? Pues cuando realizamos bien una labor, entonces nos queda bien, nos sentimos satisfechos con nosotros mismos y el estado de ánimo de nosotros queda pues satisfecho porque queda como si fuéramos realizado bien la tarea y quedamos Listo. contentos, instructor. Listo, entonces la satisfacción está relacionada con el hacer, con el cómo evalúo yo que hago las cosas. Dime, Lady, ¿qué es satisfacción? Satisfacción, yo creo que es eso, sentir tranquilidad o felicidad de haber logrado algo, de lo que Listo. quería hacer. Listo, entonces tú me dices que satisfacción es un sentimiento de bienestar frente a lo que he hecho. ¿Sí? Andrea, cuéntame, ¿qué es satisfacción? Pues para mí satisfacción, instructor, es como el placer de hacer las cosas bien o de cubrir una necesidad. Sí, y el placer da mucha satisfacción, definitivamente. Ay, ¿quién me bajó la mano? Creo que era Karen la que estaba ahí con la manito levantada. Instructor, Andrea me quitó la palabra. Iba a decir tal cual lo mismo. Copietas. Ve, te lo juro, Andrea, te voy a enviar una foto que tengo lo mismo. Listo, chicos. Entonces, miren, ¿qué pasa con la satisfacción? La satisfacción es un sentimiento de bienestar. Es algo personal, es algo que yo, valga la redundancia, siento y está relacionado con el hacer. Cuando yo hago algo bien, cuando he puesto en juego todas mis habilidades, destrezas, capacidades y quedo contento con lo que estoy haciendo, estoy satisfecho. O también la satisfacción puede girar en torno a factores externos. Entonces, por ejemplo, usted tiene mucha hambre. O cuántas veces, no sé, no les ha pasado a usted que usted tiene mucha hambre, le han recomendado, no sé, un restaurante y usted va, uy, sí, es que me han dicho que este restaurante es buenísimo. Y usted va y se come y dice, sí, estaba rico, pero estaba como poquito. ¿Ya está satisfecho? No, realmente como que me hizo falta. Pues la satisfacción gira en torno a la evaluación que uno hace. Dinos, Julie, cuéntanos. No, instructor, no. Sí, que cuente, hable, cuente. Desembuche. Bueno, ¿qué iba a decir? Pues de que la satisfacción también deriva pues de los gustos que uno tenga o del nivel que uno tenga de creer que las cosas están bien. Correcto. O de sentir alegría sobre algo, porque eso deriva mucho, porque depende de la personalidad de cada quien. Eso está bien. Correcto. Entonces, miren, la satisfacción primero depende de uno, de la evaluación que yo hago de determinadas situaciones y si siento que estoy a gusto, contento, pleno, lleno con eso que me está pasando. Es como cuando usted tiene un novio o novia, usted dice, ¿estoy satisfecho o no estoy satisfecho? Usted puede estar contento con su novia, ay, tan linda, tan querida, ay, pero me gustaría que fuera diferente. Entonces, la quiere, pero no está satisfecho con su relación. Dígame, Luisa, cuénteme. Uno está satisfecho cuando le traen algo que a uno le gusta. Por ejemplo, uno se está satisfecho cuando le traen algo que a uno le gusta, o le hacen algo que a uno le gusta, o le tienen un detalle con uno que a uno le guste. Porque finalmente la satisfacción gira en torno a la valoración que yo hago de si me siento bien, cómodo, rico, chévere o no. Entonces pregunta, ¿satisfacción y desempeño, satisfacción y clima son lo mismo o son diferentes? Dime, Julie. Pues para mí serían diferentes. ¿Por qué? Porque, o sea, como el clima organizacional es como más bien operativo. Ajá. Mientras que la satisfacción tiene que ver a lo más bien personal. Puede ser que
para mí puede ser que la organización en óptimas condiciones, Sí. pero mi manera personal o la manera en que yo pienso que está bien, no, para mí no cumple con esas condiciones. Entonces yo digo que es diferente por eso, porque una cosa es personal y el clima organizacional ya tiene que ver como más de grupo. Listo, genial, sí. ¿Qué otra persona le gustaría darnos su opinión? ¿Alguien más? Instructor, Dime, Karen. pues que el clima organizacional es como pues principalmente Sí, la percepción, tienes toda la razón. la percepción pues, del ambiente, ¿no? Y la satisfacción es como algo individual, o sea, algo propio, algo del individuo, algo, no sé, algo distinto. Pero vas bien, listo, chicos, sí, miren, tienen toda la razón, las dos compañeras que nos han dicho. Satisfacción y clima no son lo mismo, son dos conceptos diferentes y está muy relacionado con lo que nos dicen. El clima es la percepción que yo tengo de esos factores que la empresa me ofrece para trabajar. Entonces, el liderazgo, los procesos de comunicación, el trabajo en equipo, entre otras. Mientras que la satisfacción es que yo me siento a gusto, me siento contento, me siento bien con lo que hago en la empresa, y cómo me tratan o me dan las cosas, sí, como resulta ser mi organización. Entonces, ¿qué relación tiene clima con satisfacción? Que indudablemente el clima me afecta la satisfacción del empleado. Muy posiblemente, porque las relaciones no son directas, muy posiblemente un buen clima va a hacer que mi trabajador se sienta satisfecho, se sienta contento, se sienta a gusto dentro de la organización, por ende se nos va a motivar mucho más, va a estar mucho más motivado, sus niveles de motivación van a estar elevados porque la persona se va a sentir que logró encontrar lo que estaba buscando, que le permite satisfacer muchas necesidades y eso se va a ver reflejado en el desempeño. El trabajador va a trabajar, valga la redundancia, mejor, va a poner mucho más empeño y va a hacer las cosas de una forma mucho más adecuada, por decirlo de alguna manera. Por eso es importante que nosotros entendamos desde gestión humana estos conceptos, porque finalmente gestión humana es el área llamada a gestionar, a controlar, no, a administrar estos conceptos, clima, motivación, satisfacción, cultura. ¿Y cómo lo hace? A través de una serie de procesos que se realizan dentro de la organización. Ya me dieron uno, ya hablamos, ya nombramos, no hemos hablado, ya nombramos uno, que es la evaluación del desempeño. ¿Qué otros procesos piensan ustedes que como área de recursos humanos se deben de realizar o de tener en cuenta para poder tener un adecuado clima, un adecuado desempeño, adecuados niveles de motivación y una adecuada satisfacción de los empleados dentro de la organización? Solo nómbrenlos. ¿Quién me dice otro proceso, por ejemplo? ¿No? Bueno, Vanessa Martínez. Vanessa, cuéntame, un proceso de gestión humana que influye en estos aspectos. Vanessa no está. Vengan, niños, una pregunta. ¿Qué número de fichas son ustedes? 28. ¿Cómo? 205, 98. 205, 99, 88. Listo, perfecto. A ver, muchachos, pues, última. ¿Quién me dice al menos un proceso diferente de evaluación del desempeño que se tienen en gestión humana para poder influir o manejar este tipo de conceptos? Espera un momentico, es que estaba mirando la lista de asistencia. Ay, por Dios. Dígame, Julie. Como tener un monitoreo frecuente de las situaciones de los empleados. Por ejemplo, eso se le llama seguimiento. Listo, seguimiento. ¿Cuál otro proceso, chicos? Chicas. ¿Encuesta, instructor? ¿Cómo, perdón, Diana? ¿Encuestas? No, la encuesta es un instrumento que yo puedo utilizar para recolectar información, más no es un proceso dentro de gestión humana. Dime, Julie, cuéntame. Bueno, Lady y luego Julie. Lady.
Espérame, Yuri, que usted le está acaparando la palabra a sus compañeras. Dígame, Lady. Instructor, un perfil de cargo. Puede ser, puede ser. ¿Cuál es el asunto? El perfil no es un proceso, es un documento que me dice a mí cuáles son las características que yo debo de tener en cuenta al momento de contratar un trabajador. Pero el perfil de cargos sí le apunta a uno de los procesos de gestión humana que uno maneja para poder administrar estos conceptos que hemos hablado. Dime, Valentina, ¿qué me querías decir? Mi instructora y el desarrollo, ¿cómo es que? Ay, se me olvidó. Pero va bien, ¿desarrollo de qué? Póngamele un apellido a ese desarrollo, yo le digo si sí o si no. Como el desarrollo empresarial, el desarrollo laboral de los empleados, algo así. Sí, ay, se correcto. me olvidó. Eso se le denomina plan carrera. O, si lo estamos pensando ya es en la formación, se le denominaría entonces capacitación y desarrollo. Miren, todo eso que ustedes han nombrado, efectivamente, son procesos que se llevan a cabo dentro del área de gestión humana que nos permiten a nosotros gestionar, administrar lo que sería el clima de la organización. Desde ese punto de vista, por eso es tan importante que podamos comprender o reconocer al menos estos conceptos de los cuales hemos hablado el día de hoy. Para terminar por el día de hoy, dos cosas. Una, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta o estamos claros, chicos? Estamos claros. Listo, estamos claros. Entonces, como no hay dudas o preguntas, por favor, al WhatsApp de ustedes les mandé un documento. Yo sé que es extenso, me disculpo con ustedes, son 33 páginas, pero es un documento que nos habla a nosotros de lo que son los procesos administrativos. Y ustedes van a encontrar que principalmente son 4 procesos administrativos. Les voy a pedir el favor de que lo lean, porque la próxima semana vamos a hablar justamente de qué son los procesos administrativos y por qué, a pesar de que los procesos administrativos se aplican transversalmente en toda la empresa, es importante comprender estos procesos porque es que en el área de gestión humana también se aplican los procesos administrativos. Y tenemos que comprender, conocerlos para poder entrar a hablar de manera rápida de los procesos de gestión humana, de cómo se documentan y cómo se realiza una consignación o una documentación, sí, de las mismas. Dime, Valentina, creo que tú alzaste la mano, ¿cierto? No, profe, no la he alzado. ¿No? ¿Quién fue que levantó la mano y la volvió a bajar? ¿Laura sería? ¿No? Sí, sí, señor, fui yo. Dime, Laura, cuéntame. ¿Qué pasa? Es que usted dijo que ya había mandado el documento y aún no ha llegado al WhatsApp. Ay, pues pucha, entonces lo mandé al WhatsApp que no era. No le digo a alguien que me escriba por el WhatsApp y yo le contesto y les mando el documento. No le digo, pues pucha, es que... Listo, perfecto, ya lo vi. Mensajes, profe. Este que dice, ya lo vi, ya listo, ya mismo les mando el documento. Pero es que si yo les mostrara mi WhatsApp, yo tengo como, sin ir a mentirlo, como 30 WhatsApp, 30 grupos de fichas diferentes. Entonces a veces se me pegan unas confundidas. ¿Dónde está el muchacho? Aquí está. Lecturas, procesos administrativos. Listo, ya se los mandé. Ahora, para terminar, voy a llamar a asistencia. Un segundito, jueves, hoy es que 18 del 03 del 2021. Entonces, yo no sé, yo no me acuerdo si esta es una lista nueva. Si llamo a alguien que no hace parte del grupo, que nunca vino, que no volvió, lo que sea, me dicen, por favor, y yo lo subrayo con amarillo y así no lo vuelvo a llamar. Entonces, arranquemos. Andrés Betancourt Solarte. ¿Existe, no existe o lo subrayo? No existe. Pues, o sea, ya se salió formación. Listo, no existe. Luisa Fernanda Caicedo. Presente. Listo, Luisa, muchas gracias.
Giseli Cano, perdón. Presente, instructor. Listo, perfecto, gracias. Dayana Cerón. No existe. No existe, no existe. Subrayada. Dayana Cortés. Presente. Listo, gracias. Karen Viviana Díaz. ¿Existe o no existe? Ah, listo, perfecto. Muchas gracias. ¿Cómo que no existo si mantengo participando? Ay, ¿Ya nos por podemos favor. ir retirando? Sí, los que ya he ido llamando se pueden ir retirando, chicos. Entonces, de antemano, antes de que se retiren los que ya llamé, muchas gracias por la participación. Hoy conversamos muy sabroso, un feliz puente. Acuérdense de mí durante este puente, porque este puente es en mi honor. Yo lo mandé a hacer, ¿oyeron? Es muy especial para mí. ¿Cumpleaños? Sí, señora, el lunes 22 cumpleaños. Cumpleaños por adelantado. Muchas gracias, por eso les digo que se acuerden mucho en este puente de mí, porque es en mi honor. Si yo no cumpliera años en este puente no existiría. El puente, Mejor ¿no? dicho, felicidades. Muchísimas bendiciones. Muchas gracias. Dígame, Lina. Ah, no, mentira, sí, Lina. No, yo no acabo de llamar a lista, Lina. No se me acelere. Lady Vanessa Ospina. ¿Está, no está? ¿La subrayo? ¿No será Espinosa? Ah, sí, Espinosa, sí, es que estas gafas a veces no me sirven bien, pero me las acomodo. Profe, presente. ¿Quién? ¿Presente quién? Profe. Dígame. Profe, es que ese micrófono mío está mal, ¿usted me escucha? Sí, sí, la escucho y ya la estoy viendo. Lo que pasa es que como estoy con la lista, no la había visto. Listo. Me dicen presente, o aquí esté hoy o lo que sea, chicos. Mayerly Fernández Largo. No existe. ¿No existe? Listo, No. otra subrayada. Lady Joana Gómez. Presente, instructor. Listo, Lady, muchas gracias. Ángela Patricia Grannobles. ¿Existe o no existe? Presente, profesor. Ah, listo, presente, listo. Brian Steven Gutiérrez. Presente, instructor. Listo, perfecto. Julia Andrea Hoyos. ¿Existe o no existe? Presente. Presente. Ay, yo... Listo. Lina Marcela Hoyos. Presente, instructor, qué pena que ahorita le pregunté que si ya llamaba lista, sino que estaba conectada del computador y se me apagó. Ah, no, listo, tranquila, no te me estreses, mujer. Emilce Juliet Leighton. Presente, instructor. Listo, Emilce. Andrea López Estrada. Presente, instructor. Listo, chica. Valeria Martínez. No está. No existe. No existe, listo. Vanessa Martínez. Joaquín. ¿Existe o no existe? Instructor, presente. Dígame. Listo, Vanessa, ¿Qué muchas me gracias. dicen que usted hace ratico me llamó? ¿Ah? No, apenas te llamé, Vanessa. Usted hace un ratico me llamó y no, en la clase, cuando estaba dando la clase, y es que este internet está tan malo que se para un pedazo y da después la clase. Bueno, listo. Pues, con respecto a eso, chicos, recuerden, si tuvieron problemas de conexión, si no pudieron asistir a la clase, bueno, lo que sea, dentro de un rato encuentran la clase en YouTube, ahí la pueden ver, repasar, lo que sea, para aclarar términos, o si tienen dudas. ¿Listo? Wendy Karina Martínez Sotelo. ¿Existe o no existe? No existe. Listo, no existe. Lady Yoleni Montilla. Presente, instructor. Listo, Lady, muchas gracias. Erika Marjudy Moreno. No existe. No existe, listo, no existe. Soraya Perlaza. No existe. No existe, genial, vamos sacando. Angie Fernanda Prado. No existe. No
No existe. Daniela Prado Perlaza, tampoco existe entonces. ¿Esa existe o no existe? No, Sí. no existe. No, señor. María Victoria Prado Perlaza, tampoco existía entonces. No, Listo. Natalia Rengifo, No, tampoco. tampoco. Mayra Ofelia Saavedra, tampoco. tampoco. Alina, sí existe. Obvio, Jess. Listo, Alina. Zulay Salazar, No No, existe. no existe. Listo, genial. Carol Andrea Silva. Presente. Listo, Carol, muchas gracias. Diana Carolina Tenorio. Presente, instructor. Listo. Valentina Tobar González. Presente. Listo, muchas gracias. Melisa Urrea. Esa no existe. sí, ella existe, pero no pudo asistir hoy a la clase. Ah, bueno, listo, perfecto. Valeria Valencia Castañeda. No, No existe, ¿cierto? Y Viviana Marcela Valencia. tampoco. Laura Vanessa Vergara. Presente. Listo. Y finalmente, Lady Joana Zúñiga. Sí, presente. Listo, chicos, chicas. Muchas gracias a todos. Espero que tengan una excelente tarde, un feliz fin de semana y descansen mucho. Nos vemos el Bueno, otro Muchas jueves. gracias, instructor. El otro jueves. A ustedes. Igualmente. Y feliz cumpleaños, que la pase bien. Gracias, muchas gracias. Gracias, instructor. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, chicas. Les deseo a todos una feliz noche.